Precisamente cuando hablamos de todo el problema, digamos, de la iatrogenia que se puede evitar en los médicos, si hiciera más lo que tú decías ahora de esa búsqueda del alma humana, ¿sí? De esa profundidad, de esos arquetipos que hay ahí en el ser humano, ¿no? Y pensando en Jodorowsky, pues de esos arcanos, ¿no? Que nos hacen tener una cantidad de oficios, precisamente como el sentido, porque yo siento que los médicos no se van a demorar mucho más que el potencial o la responsabilidad que tienen los psicólogos precisamente para asumir, digamos, la neurosis de la sociedad, pues, ¿no? El manicomio en que se ha convertido la ciudad, ¿no? Eh, yo pienso que el problema está en la contratransferencia, o sea, por eso pienso que el trabajo personal del psicólogo o del médico, o del terapeuta o del profesor, o sea, de aquel ese otro que se relaciona con humanos, que trabaja con humanos, no es lo mismo trabajar con un motor, ¿sí? Que trabajar con un ser humano, pues todo ese dinamismo que hay ahí, pero, pero es como trabajar la formación del psicólogo en el sentido de, de lo que Hillman explica en Reimaginar la psicología, o sea, es como eh, más terapeutas, ¿sí? No me interesa cómo lleguen a ser terapeutas. Ahora, en ese cómo llegan es porque precisamente hay que abandonar en el inconsciente personal, en el colectivo y en el arquetípico, ¿sí? En, 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 en encontrarse pues con todo eso que hay en el sujeto y que aunque él no lo sepa, reposa en él pues por el mismo genoma humano, ¿no? Eh, Preguntarse por la psi, como decía Floralba, ¿no? ¿Qué es lo psicológico? ¿Qué es ese tratado del alma? Pues ahí yo pienso y se me viene la imagen de Richard Wilhelm con El secreto de la flor de oro, ¿no? O sea, yo siento que la Universidad del Valle, la psicología local, la misma medicina, o sea, está demasiado occidentalizada. Y cuando digo occidentalizada, lo siento como en lo masculino, como en esa parte, pues, tan opuesto a lo que sería el sentir, ¿no? O el eros, o lo afrodítico, ¿no? Esa androginia psicológica que tiene el ser humano de conciencia masculina y conciencia femenina, que de pronto pues hay otra serie de fantasías que sostienen eso, ¿sí? Fantasías muy primarias, ¿no? Muy profundas. O sea que si el individuo no se sitúa como paciente, no hace esa intersubjetividad que es ponerse en el lugar del otro y no respeta lo intercultural, pues toda esa complementariedad que nos permitiría lo etnográfico se va a perder muchísimo, ¿sí? O sea, yo pienso que, que si los estudiantes, digamos, trabajaran más en proyectos sociales, trabajaran más directamente, o sea, me pregunto si en la Secretaría de Salud hay una Secretaría de Psicología, ¿sí? ¿Sí? O sea, yo diría que, es más, te voy a poner algo muy bonito, cuando nos íbamos a graduar las primeras promociones y que hoy de ese grupo hay como 5 o 6 psiquiatras, incluso hay un psicoanalista también, eh, hicimos un trabajo muy hermoso, que era revisar todos los currículos de América Latina sobre cuál era la formación de los psiquiatras. Y la pregunta que nos hicimos a partir de esa revisión bibliográfica era, ¿qué psiquiatra necesita Colombia? ¿Sí? O sea, para atender al pueblo colombiano, ¿qué psiquiatras necesitamos? Pues no. O sea, y llegamos a la conclusión de que Colombia no necesitaba más psiquiatras, sino médicos generales capaces de hacer una psicoterapia. ¿Sí? O sea, que era tumbar todo un problema de la ignorancia, porque especialmente la especialización hace que se pierda el saber. ¿Sí? Y vos sentís que en medicina eso está tan especializado que hay médicos que no tienen ni idea de otras cosas, pero son mecánicos en lo que hacen. A mí no me pregunté si no fue el riñón, yo no trabajo sino hígados, lo mío es el corazón, yo pongo yesos, yo saco vesículas, o sea, es una cosa tan...
y a mí me preocupa precisamente que esa labor que tendría que tener la universidad pública para ocuparse de lo público, para construir la propiedad del empoderamiento del Estado en la relación ciudadana, pues los psicólogos ahí juegan un papel muy importante, porque es que estar adaptado a una sociedad tan enferma, tan patológica, es muy mal síntoma. Y precisamente esa precariedad laboral, ¿no? Esa guerra del empleo, eso que te decía el profesor, pues de que del canibalismo profesional, ¿no? Casi que el colega se te vuelve un enemigo, ¿no? Entonces, pues eso es muy grave, pues porque entonces la psiquiatría ahí sí tiene mucho trabajo, ¿sí? O sea, la verdadera salud está en las familias, en los hogares, ¿no? En, en esa idea del buen vivir, ¿sí? Que estamos lejos de entender eso porque nos tocaría salirnos de ese problema de la individualidad o ese individualismo en que nos han metido, ¿no? Y pensarnos colectivamente, o sea, el bienestar del vecino de mi vecino, o sea, ¿dónde está lo comunitario? ¿Cuál es la común unión? ¿No? ¿Con qué es que estamos comulgando? ¿Con qué país tenemos en mente? Es como si yo fuese ahora y preguntara al rector de la facultad, pues, ¿cuál es el plan en los próximos 10 años de esta facultad? ¿Sí? Eh, por decenios, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿No? La enseñanza del árabe, ¿no? El árabe está sembrando higos en el desierto y el niño sale y dice, abuelo, abuelo, éntrese, que está haciendo mucho sol, no se ponga a sembrar eso no es hora de hacer eso. Y el viejito le dice, cuando yo tenía tu edad, alguien lo sembró para que yo comiera hoy, ¿sí? Si yo lo siembro ahora, alguien los va a comer mañana. Y Tagore dice que aquel que siembre árboles sabiendo que no se va a hacer a su sombra, por lo menos ha entendido algo, ¿sí? Entonces la responsabilidad que tienen, digamos, los que dirigen la Facultad de Psicología o el desarrollo de la psicología local, ¿sí? Ese psicólogo va a trabajar en dónde, va a desarrollar qué trabajo, ¿sí? Pues, ¿Y qué áreas, por ejemplo, incorporarías tú allí, aparte de lo que has mencionado, qué áreas incorporarías en esa formación de esos psicólogos, de esas psicólogas, desde tu perspectiva? eh, o sea, cuando me hacen la pregunta, lo que se me llega es cómo trabajar la totalidad, ¿sí? Precisamente porque entonces la psicología puede caer en la misma, si es que ya no cayó en esas divisiones que tiene la medicina, ¿sí? O sea, pensar en una psicología holística, en una medicina holística, en una totalidad, ¿no? Es más vale como afilar esa herramienta que sería la clínica, ¿sí? ¿Dónde estamos haciendo clínica? ¿Sí? Es muy de Foucault, pues, ¿no? El nacimiento de la clínica, o sea, realmente dónde es que está la clínica, dónde es que está la escucha del terapeuta, pero es el problema de la angustia, o sea, si retomamos a Debré que la angustia como método en las ciencias del comportamiento es cómo yo trabajo mi propia angustia, pero la angustia que propone Freud, o sea, la angustia como fuerza, como energía, como vitalidad, como ese elan vital, ¿sí? Como ese concepto tan importante que es la pulsión, que incluso es la última pregunta, ¿no? Al final de tus preliminares lo que me pasaste, la pregunta que hacía él es, ¿cuál es o ha sido la mayor pasión en su vida? Y yo pienso que en esa pregunta ahí, pues, no es para que nos adelantemos al final, pues, pero precisamente es porque llegué a la palabra pulsión, ¿sí? Está relacionada. Claro, sí, pero fíjate que la cristiandad nos mete en la idea del mártir, del sacrificio, en la dogma, en la lógica, en el Hijo del Padre, ¿sí? En el pecado, en la culpa, en el castigo, en el perdón, ¿sí? Si siguiéramos con pan, ¿no? Y entendiéramos el macho cabrío y no hiciéramos del problema de la sexualidad esta genitalización a que lo lleva el patriarcado, ¿sí? O sea, la mujer como un útero, ¿no? La primera conferencia de Freud sobre la histeria, el público salió porque decía, este hombre cómo va a decir que los hombres también podemos ser histéricos? Y las histéricas son histéricas porque tienen útero y son las mujeres. Y yo creo que hay más histeria masculina que femenina, ¿sí? Porque los hombres tienen menos resuelto, digamos, su complejo edípico, su angustia de castración que las mujeres.
¿no? O sea, Y claro, a nosotros nos roban el sentir, discúlpame, a nosotros nos roban el sentir, el hombre no llora. Nosotros nos quedamos con una sociedad donde nos dice el hombre no llora, pero entonces es como si nos quitaran esa conciencia femenina, ¿sí? Y nos negáramos el sentir, o toda la creatividad que implica ese psicólogo tiene que ser un artesano, ese psicólogo tiene que ser un artista, ese psicólogo tiene que ser el problema que estamos viviendo tú y yo, que tú eres psicólogo, yo soy psicoanalista y los dos somos unos torpes ingenieros que no somos capaces de manejar dos aparaticos, ¿sí? Si ves que el conocimiento no puede ser como tan sectorizado, tan por partes, o sea, la castración de la educación tiene mucho que ver con eso, o sea, la formación del psicólogo sería más buscando que es lo psi, ¿no? Que es ese concepto del psi, de lo que Jung habla de los tipos psicológicos, de ese intuir, de ese pensar, de ese sentir, ¿no? De toda esta totalidad, ¿no? Que es el último de la esencia del humano, ¿sí? Entonces, como trabajar más esa integralidad en ese ser humano, en ese ser natural, en ese ser animal, ¿no? Donde va pues como lo ético de entrada, ¿no? Nosotros estamos demasiado atrapados como en la imagen del consumidor, ¿no? No nos forman para ser productores, nos forman desde lo corrupto que hablábamos, es como ser dependiente, asistir al otro, ¿no? Pobrecito usted, ¿no? Un indiecito, o sea, esa minusvalía, yo pienso que en parte reforzaría yo eso en el psicólogo, ¿me entiendes? O sea, es como mostrar ese carácter que tiene que tener el terapeuta, el psicólogo, porque finalmente él es el que es como el alter ego de la sociedad, ¿sí? Cuando tú te presentas como psicólogo, la reacción del otro es, este berraco puede saber yo cómo soy, yo qué tengo. O sea, en el examen psiquiátrico formal, lo primero es el porte y la actitud. O sea, en el porte de una persona, tú ya tienes demasiada información, ¿sí? Steiner dice que uno puede hacer el diagnóstico de una persona en su caminar, o sea, para dónde voltea la cabeza, qué tan lateralizado está, ¿sí? O sea, la actitud del psicólogo no, pues hasta el momento en que yo estuve allí, digamos, era como muy detrás, muy atrasito, ¿sí? No, aún como muy tímida, ¿no? Como en vez de entrar pisando duro, pues, pero yo pienso que es todo el problema cultural que hay ahí, ¿no? Esa imagen del médico, digamos que iba a estudiar a Europa, porque en Colombia no habían facultades de medicina, entonces llegaba a estudiar de Europa y regalaba la consulta, era porque ese médico era el hijo del terrateniente dueño del pueblo, ¿sí? Entonces, ese elitismo que hay ahí, ¿no? O sea, la psicología debería ser algo más popular, si me logro explicar, ¿sí? Así como pediría más canchas de ping-pong en los parques, pues más psicólogos, por Dios, ¿no? Uf, se necesitan tantos psicólogos como tantos médicos haya, pero yo creo que se producen más médicos que psicólogos, ¿sí? Bueno, yo hoy día no sé cuántas facultades de psicología haya, pues, así que hablar contigo es como devolverlos a los 90. Yo me siento en el 92. Hoy me has hecho revivir mi llegada de París, pues hacía años ni me acordaba hoy me acordé de la cacerola de Antonio Sanson, pues yo me quedé con la cacerola de Antonio Sanson en París. Está buena esa imagen, ¿no? Lo digo porque hay una anécdota ahí muy complicada de precisamente como esas iglesias que hay en los saberes, ¿sí? Como, fíjate en la cristiandad cuántas iglesias hay, entonces yo siento que en psicología y en medicina son como iglesias, por ejemplo, hoy en medicina no es lo mismo trabajar en la Fundación Valle de Lili que trabajar en Imbanaco, que trabajar en la clínica tal, o sea, eso te da como un estatus, como un prestigio, ¿sí? Como yo soy médico de Imbanaco, ¿no? Yo soy médico y son fíjate que las perdón, secuelas de los privilegios. Y total, precisamente lo relaciono con lo que
lo que mencionaste anterior me llamó fuertemente la atención en esa primera conferencia de Freud acerca de la histeria, donde no se admitía que hubiera la histeria que existiera en la masculinidad, no era parte del individuo masculino, solamente del femenino. Hay una irrupción del establecimiento, precisamente, de la comodidad, y es lo que precisamente lo relaciono con eso que acabas de mencionar. Es lo mismo que sucede en el ámbito de lo académico, de lo disciplinario. Hay un establecimiento y luego el irrumpirlo no es cómodo tampoco, genera fricciones. Claro, claro, es ciertísimo, ¿no? O sea, es que salirse de la queja es precisamente lo que me da la imagen, la narrativa, ¿no? O sea, si miramos esas sociedades nórdicas, la psicología ha tenido unos desarrollos impresionantes en la misma sociedad, ¿sí? En la medida que tú tienes acceso a la educación psicológica, ¿no? Y que no sea pues ese claustro, esa cosa ya tan, los psicólogos, los médicos, los profesionales, ¿no? Los universitarios, ¿no? O sea, si le bajásemos más a eso y más a los egos y le metiéramos más a lo humilde, ¿no? A hacer humus, a, a poner los pies en la tierra. Esto está lleno de principitos que les da miedo aterrizar, les da miedo plantar, les da miedo sembrar, ¿sí? Les da miedo cultivar la tierra. Es preguntarle a la gente de dónde saca el agua que usas diariamente, o sea, qué cuenca hídrica estás cuidando, ¿no? Ahorita están empezando a meter el ambiente, ¿sí? O sea, el médico tendría que ser como como la conciencia en el ser humano, es responsable del tejido social, es el líder del tejido social. Y yo creo que están lejos de llegar a esa imagen. Por eso cuando tú hablabas de lo esencial, ¿no? La pregunta que haces sobre lo esencial de la formación, ¿Qué eh, sería tan esencial para ti? claro, Exactamente. precisamente fíjate que si yo me perdono, si yo me acepto, si yo me conozco, si yo me descubro, yo puedo tener esa neutralidad que necesita el terapeuta para que reciba bien la transferencia, o sea, para que pueda acoger mejor o ayudar a que el otro pase de su curso a su discurso, ¿sí? Pase de ese sujeto dependiente convertido entre objeto-cosa o cosa-objeto a ese sujeto independiente capaz de definir sus objetivos, su objetividad en la vida, ¿sí? Ser el amo de su destino, ¿no? A dónde yo quiero llegar. Por eso me parece tan importante el aquí, ¿sí? El estar aquí, el hacer presencia, el estar en tierra, ¿sí? Porque incluso esa fue casi una muy buena interpretación que me hizo Floralba a mí en una supervisión que me hacía y me dijo, usted tiene que plantar, ¿no? Y cuando ella me dijo, usted tiene que plantar, eso era como, pues, no, pues a de cuenta lo que escribe María Luis Bonfran sobre el Púber Eterno, ¿no? Que sentí pues que tenía que aterrizar, tenía que poner los pies en la tierra, ¿sí? Y el plantar, si está jugando 1-21, es como cuando uno tiene, digamos, un número y uno dice, si me tiro otro número me vuelo, entonces mejor yo planto aquí, ¿no? Puede que no tenga 21, pero planto aquí, ¿sí? Como, y indudablemente, pues es meter los pies en la tierra para sembrar, ¿no? O sea, el que, el que, digamos, yo pienso que el que se ha comido un tomate arrancado de una mata, entiende exactamente qué es la espiritualidad. O sea, cuando vos bajas a la huerta y recoges tomate y recoges una lechuga, y si de pronto por ahí hay una berenjena o hay 3 o 4 zanahorias, y, Ordeñada por y, y, el campo. y, perdón, Tomar la leche recién ordeñada en el campo, calientita, sin ningún bueno, adicional. sí, o sea, ese natural, o sea, lo psicológico debería ser más lo natural, no lo enfermizo, ¿me entiendes? O sea, llevar al niño donde el psicólogo ya es muy grave, es tan grave como lo tengo que meter al hospital psiquiátrico, ¿sí? Y esa psicología termina siendo, pues, digamos, para que me capte la imagen, es como
es una medicalización de la psicología, ¿no? Es una psicología mecánica, es una psicología muy, muy, muy del chiste de Skinner, ¿no? Cuando una ratica le dice a la otra ratica, mira yo como tengo adiestrado a este psicólogo, que yo bajo la palanquita y él va y me trae queso, ¿sí? O sea, esa Muy, causa-efecto, muy ¿no? Esa metódico el asunto, causalidad, perdón. muy metodologizante, por decirlo de alguna manera. Sí, pero ya que usas esa palabra para precisamente potencializarla, es la metodología de la investigación, ¿sí? O sea, que por eso me parecía tan importante rescatar lo de la tesis, porque precisamente cuando Freud escribe la metapsicología es como mostrando de alguna manera cuál es tu psicología, ¿sí? ¿Cuál es mi psicología? Y yo lo interpretaría que, pues precisamente la madre como ese horror primario en el ser humano, ¿sí? Ese canibalismo que es la madre para el hijo, en que el hijo es devorado por esa madre, ¿no? En que la madre enloquece al niño, ¿sí? En que la madre psicotiza al niño poniéndolo a sufrir o cómo lo vuelve obsesivo, o fóbico, o perverso, pues, pero es el horror del ser humano, ¿sí? Es ser devorado por la madre. Yo creo que el gran miedo del ser humano es la mamá y el segundo miedo pues debe ser Dios, ¿no? O sea, y la angustia precisamente, eh, la ansiedad como un miedo consciente y la angustia como un miedo inconsciente, por eso me gusta Tobin Tan cuando explica en el esperma del demonio, él dice que la única palabra importante en psicología es el susto, ¿sí? O sea, susto de qué tenemos, ¿no? Y yo pienso que el miedo al placer o el miedo al poder precisamente está ahí. O sea que mi respuesta a la formación del psicólogo es que no le tiene que tener miedo al poder, por el contrario, tiene que asumir el poder, ¿sí? Ahora, estarse en el poder o asumir el poder tiene que ver con la eficiencia y con la capacidad de servir, ¿sí? Y lo eficiente, pues en esta sociedad se mide, pues capitalista, es por el dinero, ¿no? Pero ese portafolio de servicios, ¿no? Ese servir al otro, esa servidumbre, ese servicial que hay en el servidor público, ¿no? Que así debería ser, ¿no? Que uno se sienta bien servido, ¿no? Yo a los estudiantes les digo, mire, yo soy como un mesero en un restaurante. Ustedes son los dueños del restaurante, pero si ustedes no revisan el currículum, si ustedes no trabajan como la facultad los tiene que facultar, pues a ustedes les pueden dar una guamasa en vez de servirles un buen filet mignon con una ensalada griega y un helado de macadamia con un postre de fresas. O sea, Darles gato por liebre. claro, esa, o sea, ese no creer en lo psicológico es la manera como vivimos, yo diría, pues en este malestar tan profundo, pues en esta violencia, en esta disarmonía, en esta desigualdad. O sea, el respeto por la vida, precisamente yo creo que ese es como el problema, ¿no? Si los franceses, digamos, trabajaron los derechos humanos, fíjate todo lo que ellos tuvieron que hacer por decir, pues, sacar los curas, controlar más el poder de las iglesias, eh, entre otras cosas creo que es la que menos paga impuestos o no pagan impuestos, o sea, eso es una cosa de las finanzas bien difícil de entender, sí, pero, eh, o sea, la, 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 Ahora que precisamente mencionas las iglesias y has mencionado en dos o tres oportunidades a Dios, inclusive lo relacionas como el mayor miedo del ser humano, la mamá, la madre y primero Dios. Tiene entonces mucho que ver lo espiritual en toda esa lucha interna. Lo espiritual tiene un protagonismo allí, inclusive con el total. psicoanálisis. Mencionaste en ese Sí, contexto. sí, claro. Es que precisamente cuando hablábamos yo te trataba de decir cómo esas tesis de psicología, digamos, nunca trascendieron porque en qué quedó la tesis de cada uno de los psicólogos que se ha graduado allá, ¿sí? Cuando, cuando este Víctor Fran iba a llevar su tesis, lo cogió la Gestapo, se la quemó y terminó en un campo de concentración, ¿sí? Pero el punto ahí es como esa relación con la madre
cuál es la psicología que emerge de allí, ¿no? Y si miramos la mamá de Freud, uno entendería mejor la psicología freudiana, y si entendemos la mamá de Jung, ¿no? Que era una señora pues que hablaba con los espíritus, que funcionaba pues como con estas fuerzas espirituales que la racionalidad occidental la niega, ¿sí? Por eso yo te hablaba de ese reorientarnos, o sea, de mirar no tanto el cerebro, sino el alma, o por lo menos creerle más a la mente humana, ¿sí? O sea, hay neurólogos que no creen en el inconsciente, ¿sí? Por ejemplo, hay un texto muy bonito de François Rañó que se llama Dios es el inconsciente, ¿sí? Y yo pienso que el sujeto que logra trabajar lo personal, lo colectivo y lo arquetípico es un sujeto que deviene, digamos, en una cuaternidad muy importante, deviene un sujeto universal. O sea, que entre más conectados estés con el universo, pues más crees en las fuerzas del espíritu, ¿sí? Y ya sustentar, pues, si el espíritu existe o no existe, pues yo creo que ese es el problema de, de- de- de esa lógica, de ese logos tan racional que no permite el sentir, ¿no? Y por eso yo creo que vivimos tan deshumanizados, ¿no? O sea, y lo absurdo es que dicen que es como somos como los animales, ¿no? El problema es que a nosotros nos alienan desde la moral de una manera muy sutil, ¿sí? Pues te crean culpa, y eso está mal hecho, y eso no está bien hecho. Y si entendemos bien a la Klein o a Abraham, esa introyección del objeto bueno, esa proyección del objeto malo, precisamente más es el equilibrio, ¿no? O sea, no es buscar la perfección, es buscar el equilibrio, ¿sí? El equilibrio de esos opuestos, de ese dual que hay en cada uno de nosotros, ¿no? Y por eso el concepto de androginia es tan importante, ¿no? O sea, como, ¿dónde está mi ánima? ¿Dónde está mi ánimo, no? O sea que en esencia yo creo que el psicólogo sí tiene mucho trabajo, tiene que tener más vinculación con lo social, ¿sí? Tiene que ser un forjador de cultura, de comunidad impresionante. No puede haber un equipo donde, ahora, desde la mirada de lo integral, precisamente yo pienso que ahí es donde la universidad debería ser más multiversidad y en su formación, o sea, que tengamos más acceso a la filosofía, a la antropología, a la sociología, ¿no? al Y arte. grupos, y claro, no, es que el arte, la religión y el conocimiento no se pueden separar, pues, pero la religión es desde lo que Jung llama la participación mística, ¿sí? Es desde la misticidad, ¿no? Desde ese ejemplo, pues, tan trillado de que hay tres tipos picando piedra y llegan donde el primero y dice, Señor, ¿usted qué está haciendo? Y dice, pues no me ve picando piedra. Pasa donde el segundo, Señor, ¿usted qué está haciendo? Eh, no, creo que aquí van a hacer un edificio, pero yo no, yo estoy picando piedra. Y pasa donde el tercero le dice, Señor, ¿usted qué está haciendo? Y dice, yo me voy a inmortalizar. Yo estoy ayudando a construir la catedral de mi pueblo, por eso estoy picando piedra. ¿Sí? O sea que el psicólogo tiene que trabajar, digamos, el sentido, ¿no? El sentido de la vida, ¿no? ¿Qué es lo que sí tiene sentido? ¿Qué es lo que no tiene sentido? Pues no, eso no tiene sentido. Entonces no tiene sentido que un niño no tenga una niñez digna, eso no tiene sentido. ¿Sí? Pero pues si empezamos diciendo que estamos en una sociedad que tiene problemas con el padre, con la autoridad, con el respeto, ¿no? Con la Con, norma misma. con la norma, entonces pues ahí, pues imagínate si no va a haber necesidad de que salgan, no dicho, habría que recibir esos 600 que entran a estudiar, pues. Ahora, que en el proceso de formación empiecen un trabajo personal, a mí me parece que ir a terapia, que ir a trabajo terapéutico, que trabajar tu biografía en últimas. Ahora, ¿cómo la trabajes? ¿Cómo la sublimes? ¿Cómo hagas introspección? No sé, pues se me viene el lobo estepario de Hermann Hesse, se me viene Demián, ¿no? Se me viene la ruta interior, o sea, pienso que la literatura pues es quizás el mejor alimentador del alma humano en ese sentido, ¿no? O sea, no es una revolución política lo que estoy hablando, es, es una evolución poética en el sujeto para hacer revolución, ¿sí? Es pasar eso que está en negativo, pasarlo a positivo, pues, ¿no? ¿Qué O otras sea que áreas, la, precisamente hablando de ese asunto tan importante que mencionas,
¿qué otras áreas? Porque has mencionado ya muchos autores, impresionante. ¿Qué otras áreas te han aportado a ti, a tu persona, a tu ser? Sí, fíjate que cuando me iba a hacer la pregunta, te iba a decir, fíjate que eh, pues ahora estoy leyendo mucha antroposofía, ¿no? Y se lo debo a que en un momento dado me pasó algo muy interesante con mi hijo. El mayor se había graduado en el francés y el segundo ya estaba pues en el francés. Y un día me hizo una pregunta muy interesante. Llegó y me dijo, papi, ¿yo por qué me tengo que levantar de noche si el colegio es de día? O sea, nosotros vivíamos en Capri y el liceo francés queda en La Flora y ese niño se demoraba, no sé, una hora en un bus. Había que despertarlo como a las 5:30 de la mañana o a las 5 de la mañana para que el bus lo recogiera como a las 6:15 para llegar al colegio como a las 7. O sea, un horario de mierda, perdóname la expresión. Entonces mi esposa y yo fuimos al colegio porque yo no le pude contestar esa pregunta. O sea, yo me quedé interpretado con la pregunta de mi hijo, ¿no? Entonces nos fuimos para el colegio y yo me puse a hablar con los padres de familia y mi esposa se puso a hablar con el director. O sea, cuando mi esposa llegó con el director, las mamás estaban que me golpeaban. O sea, había gente que estaba a punto de agredirme, porque yo les hice la pregunta a ellos, miren, no puedo contestarle esta pregunta a mi hijo, por favor ayúdenme a contestarla, ¿sí? Sobre todo que nosotros veníamos de Francia, y en Francia los niños, pues, tienen una belleza, pues, porque los horarios son para ellos, las escuelas están a 2 cuadras de su casa, bueno, son 150 años de lucha social la diferencia, pues, para no hacer más paralelo. Y cuando mi esposa venía con el director venía pálido, pues mi esposa lo había cogido contra las cuerdas y lo acribilló, pues porque más o menos el tipo le dijo, pero es que usted no puede comparar un francés con un colombiano, o sea, ustedes son colombianos, o sea, sí, como esa discriminación cultural, o sea, y yo pienso que ese problema identitario es el que nos mantiene tan graves, ¿sí? Mi mamá me decía que no me dejara engañar, que nosotros sí veníamos de España, y ella nació en Palmira y mi papá en Zarzal. Entonces, España es después de Andalucía, antes de Sevilla o después de Buga, o sea, ese, esa falta de universalidad o esa globalización que empezó, como la describe Thoreau, pues, ¿no? Desde, desde que Colón se autodescubrió aquí, ¿no? O sea, Tuvo una y nosotros identidad, somos, perdón, él tuvo una identidad en América. sí, claro, claro. Eh, y nosotros nos quedamos con un identitario completamente de esclavos. Nosotros tenemos, todo el que nació en este continente tiene un esclavo en su profundo ser. Y la pregunta del psicoanálisis es esa, ¿no? ¿Quién es el amo de tu esclavitud? ¿Sí? Por eso pienso que el empoderamiento de los psicólogos, a mi gusto, se han demorado mucho, pues deberían de hacer más bulla. Con toda esa cantidad de profesores tan buenos que tienen allá, deberían de tener mucho más poder social, mucho más poder en la dirección, mucho más poder en el gobierno, en el Más Estado, imparcial. o sea, participar más, pues tener mayor capacidad de decisión, ¿no? Ahora, ¿qué le ampliamos o qué le quitamos a la psicología? No, precisamente ahí es donde está, digamos, cuando tú dices la medicina es el arte de la sanación, ¿sí? Y si lees a Carl Kerenyi, el médico divino, pues realmente el médico debería de sanar, el psicólogo debería de tratar y Dios cura, ¿sí? O sea que de hecho hay un texto muy bueno que es la locura, la locura cómo te cura, cuál es la cura de tu locura, ¿sí? Y es jugar con la locura, como separarlo de cura y locura junto, ¿sí? Y es cierto, si uno logra, digamos, encontrarse con ese Lucifer, con ese demonio, con ese inframundo, pues es como entrar al final de la caverna, pues es encontrarse con el sí mismo, o sea que la formación del psicólogo tiene que ir a esa tendencia, o sea que entre más trabajen su estructura psíquica, pues más pueden ayudar a otros seres a ver dónde es que esa estructura está fracturada o
traumatizada, o golpeada, o torcida. Ahí Eso lo hay dice algo Freud en muy algún clave. momento, Freud dice, cojear no es pecado si cojeando avanzamos. O sea, si yo reconozco mis impotencias, de hecho yo diría que la verdadera higiene es poderse burlar uno de sí mismo, ¿sí? Y Ahí en hay estas, algo muy clave ¿sí? lo que acabas de mencionar y disculpa que te interrumpa, conocerte bien a ti mismo internamente para poder explorar y para poder ayudar o sanar a otra persona. Pero si no lo puedes lograr en ti mismo interiormente, mucho menos vas a poder generar un impacto en el exterior. Claro, porque, o sea, al no haber conciencia, precisamente lo que está pasando ahora es eso. Al no haber conciencia, mira a todo el mundo cómo lo tienen paranoizado con el problema de la salud. Y resulta que esto es un problema es político, ¿sí? Y la poli, como la concebían los griegos, o como le explica Platón, es, es vos qué vida, qué ciudad tenés en mente, ¿sí? ¿Qué hábitat estás construyendo? O sea, qué paraíso estás viviendo, ¿no? O usando, ¿no? O sea, es cómo habitar el territorio, es, es ese conocimiento que me permita, digamos, desde esta formación académica, desde esta formación científica, desde esta formación investigativa, hacer territorio, hacer estancia, ¿no? Mi papá Construir, me decía, construir. estudie mi hijo para que sea doctor, ¿no? Para ser alguien en la vida es ser doctor, ¿no? Y ojalá lo vean pues con un buen bolígrafo, un Mont Blanc, para que sepan que usted se tiene. Fíjate que esos dos verbos, pues el ser y el tener, pero hablando de la psicología es todo lo que tienen por hacer, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? Y hay que tejer la urdimbre, hay que hacer tejido social. La investigación de los psicólogos debería dar para dar la respuesta a por qué hay tanto maltrato infantil, por qué hay tanto maltrato contra las mujeres, por qué hay tanto maltrato laboral, por qué hay tanto maltrato profesional, ¿sí? O sea, por qué hay tanto sufrimiento. Y Y la felicidad no es un estado ideal. Precisamente la idealización es el problema de no asumir la frustración, ¿sí? Si no entendemos que la envidia es el motor del ser humano, es que no estamos entendiendo lo psicológico, ¿sí? me identifico contigo en ese aspecto, estimado profesor, porque ya lo he señalado en dos o tres oportunidades. Hay muchas tesis importantes, pero que están guardadas. Y hay muchas tesis que nos conectan con el medio, con el entorno colombiano o vallecaucano, respectivamente, por ejemplo, en la Universidad del Valle. Pero estas tesis tan laureadas que hayan sido, fueron por un objetivo de la graduación en sí, por llenar un papeleo burocrático y que te den el visto bueno y salir a trabajar. Pero esa tesis como tal está guardada y quedó anquilosado el conocimiento y no se está utilizando en el entorno local de donde surgió. Exacto, eso es. Sí, porque no, pues porque, digamos, la palabra me llega en el trabajo que hago, ¿sí? Yo estoy trabajando por un territorio sano y se llama las mingas por el territorio. Y trabajo, pues te puedo mandar más tarde formación con Barranquero Arte en la Montaña. Precisamente ayer participamos en un módulo de investigación de un coloquio internacional que hay ahí sobre tejiendo saberes, o sea, estamos trabajando con indígenas y estamos trabajando con un sabio, pues que es un muchacho, Yanaconas, que tiene una concepción genial, pues, ¿no? Sobre la importancia de cultivar suelo y de depurar semillas, ¿no? Lo que explica Hillman en el Código del Alma, o sea, cuál es tu daimon y cuál es tu bellota, pues, ¿no? Y ese daimon, pues, como esa genialidad, ese genius que hay en cada uno de nosotros, pues lo que pasa es que en la sociedad, pues, que estandariza y hace tanta, eh, ¿cómo se llama?, taxonomía, clasificación, pues yo pienso que ese es un modelo obsoleto, ¿no? Y la educación yo la veo demasiado perdida, pues, ¿no? O sea, realmente, en este momentico yo tengo un hijo que estudiaba en el ICESI y me argumentaba porque prácticamente le hacían perder tiempo, porque pues, precisamente yo soy un profesor y yo no sé manejar estos aparatos.
Hoy me tocó ayudar a mi señora como 2 veces, un hijo vino a conectarme a otra cosa. O sea, esto es imposible. Este, esta tecnología debería, o sea, el sueño de los ingleses del siglo XVIII era que las máquinas nos iban a permitir vivir buenísimo. Y ahora estamos robotizados completamente. O sea, esta pandemia ha servido precisamente para mostrar la fragilidad social en la que estamos. ¿Sí? Y ahora que lo mencionas, precisamente, doctor Pérez, ¿cómo te has logrado adaptar? ¿Cómo has manejado esta situación tan compleja de la pandemia? Ahorita que lo mencionas y del confinamiento, ¿cómo No, involucraste para todo mí, tu desarrollo a esto? o sea, para mí quisiéramos verdadera pandemia y es la perfecta disculpa para no. O sea, cuando hubo la pandemia, yo cerré el consultorio, cerré la universidad y me fui para la finca 5 meses seguidos. Es el mejor regalo que me ha pasado en los últimos años de toda mi existencia. Por mí, como me dijo mi vecino, y le dije, ¿usted cómo le ha ido, don Gerardo, con la pandemia? Y me dice, pues la verdad, don Ricardo, mi vida no ha cambiado en nada. Porque yo bajo de vez en cuando a un día a comprarle un chiro a la señora, pues yo no necesito nada. Y es un hombre que si tú llegas a ver la casita dirías, no, pues es un ranchito de nada. Bueno, ese hombre los ojos le brillan de una transparencia que ilumina. Tiene Y esta tiene conexión mucha, con la tierra que tú mencionas, está sí, cimentado. claro, claro, no, no, es total, es la permacultura en su esplendor, aunque él no sepa ni siquiera qué es la palabra permacultura, ¿no? Es la agricultura biodinámica, aunque él nunca haya leído a Steiner. Es, Es sí, pues sí tiene mucha, la consumación de tanto saber en una persona, en una persona. total, total. No, es un ser natural, es natural. Ahora, siente uno pues que ahí está el peso de, o sea, también otra imagen, ¿no? Yo la semana pasada vi a la mellicita que prácticamente la he visto nacer desde que estaba en el vientre de la mamá y un par de mellicitas, 14 años, y la vi la semana pasada con una barriga de 8 meses. Entonces, ahí hay otras dificultades que uno diría, otros cuestionamientos, ¿no? Porque hasta dónde ella no puede ser madre o sí puede ser madre, ¿sí? Pero qué condiciones se dan para que ella pueda ser o no madre, ¿sí? Ahora con lo de la pandemia, por ejemplo, mi hijo mayor eh, ya no necesitaba la muchacha del servicio, ya no necesitaba la niñera, y eso es lo que haría un nórdico, quedarse en casa con su hijo para educarlo, ¿sí? Está demostrado que si el padre o la madre se quedan siquiera los 2 primeros años de vida, de hecho le ahorran una psicoterapia, pues no tiene que estudiar psicología para resolver su psiquis, ¿sí? Yo diría que ese es como el síntoma de los psicólogos, ¿no? Estudiando psicología yo me resuelvo mi psiquis. Autoayuda, No, por supuesto. sí, o sea, sí lo hay, indudablemente, pero mi señalamiento iría a hacer un trabajo, pues, y ahí está quizás mi formación, o sea, el trabajo analítico, pues, ¿no? El psicoanálisis como tal. Aunque yo en este momentico hablaría más de etnopsicoanálisis, ¿no? Precisamente para trabajar toda esa etnicidad que no hemos trabajado, ¿sí? Porque decirnos mestizo puede ser una literalidad simplemente. Y ahora que has tenido la oportunidad de precisamente de salirte, si se pudiera decir así, de ese encajonamiento del psicoanálisis como tal, lo cual ha sido para ti algo muy vital en tu desarrollo como persona, como profesional, por el lado de la psiquiatría, pero igual le das mucha importancia, mucha pertinencia a la psicología. ¿Cuál es ese aporte si, que consideras tú que te sientes orgulloso que le has dado al trabajo psicológico a una persona como tú que empodera tanto al psicólogo a creer en sí mismo para trabajar ese saber tan importante? Sí, es que fíjate que tu pregunta es muy buena porque también es como precisamente permitirle a todo ser humano que saque su psicólogo, ¿sí? Y que todo el mundo pudiese asumir cuál es mi psicología, cuál es tu psicología de la vida, ¿sí? Y psiquis, si lo entendemos en el soñador, ¿yo con qué sueño? ¿Sí? ¿Cuál es mi sueño de vida? O sea, que es el verdadero sujeto del deseo, ¿no? No, la sociedad nos atrapa es en la necesidad. Yo necesito esto, yo necesito esto, yo necesito esto, y eso es muy consciente.
yo diría que el deseo pues es el inconsciente puro, ¿no? Entonces ese sueño, ¿no? En el sueño que aparece en el análisis, que aparece en el trabajo terapéutico, ¿no? Que es la expresión pues de ese lenguaje simbólico. Yo pienso que el trabajo que tienen los psicólogos es que, digamos, comprometerse a que la sociedad en general y cada ser que participe en ella, pues desarrolle su sueño, ¿no? Esos sueños infantiles, ¿dónde quedaron? Pues, ¿no? O esos sueños juveniles, ¿dónde quedaron? Por lo que tú decías ahora, y todas esas tesis, o sea, pueden haber unas tesis buenísimas, pero por este canibalismo profesional o por este egos tan inflados o por una estructura tan, muchas veces las cosas no se aplican correctamente es porque se traen modelos de otro lado, dime. O esas tesis a veces son discriminadas porque las escribieron personas de comunidades indígenas. Entonces no tienen relevancia Correcto. según personas académicas o personas afrodescendientes. No tienen una pertinencia porque son de ciertas, tristemente así ¿No? sucede. Y me acuerdo pues ahora que lo mencionas, que yo participé en varias de ellas porque pues eso le metían a uno goles diciéndole que yo había sido nombrado pues como con gran honor de ir a recibir una tesis y más o menos las, no sé cuántas, de unas 20 y era aprobado con recomendaciones, aprobado para no sé qué, aprobado, pero era lo que tú decías, es un formalismo más y yo pienso que ahí es donde está el problema pues de esa forma de pensar tan parcial, precisamente como donde no se ve esa totalidad y esa parcialidad, es porque somos muy dependientes, somos creados muy de ser asistidos, ¿no? Por eso regalamos el voto por 4 bultos de cemento y 50 ladrillos. O sea, hay un problema estructural, hay un problema muy complejo. Muy de Pero fondo. bueno, pero yo pienso que en eso, en esa búsqueda de un mejor psicólogo, pues como para ir terminando, eh, pienso que sí, que hay mucho por hacer y que yo creo que las facultades de psicología o las escuelas o los institutos tienen que ser más participativas en lo social, diría yo, ¿no? Tienen que estar encaminadas a proyectos comunitarios, a tener, a lo que que los suizos leyeron mejor a Orlando Fassborda y mirar la Suiza que hicieron después de los cantones y ese concepto de la ecorregión. Mira Mao todo lo que hizo por leer bien a Fassborda, pues con todo este cuento ustedes creen que el capitalismo es lo que necesita, venga, yo les demuestro y mirar esa China pues que hay hoy día. Y nosotros lo tenemos aquí y creo que no estamos haciendo ni el IAP sociológico, ni el psicológico, ni el social. O sea que, pues no sé, será que ustedes tienen que retomarse ese poder y armar una nueva cofradía o una IU, ¿no? Es que fíjate que si uno cuenta este mito, por ejemplo, el que el dios Bochica, estando muy triste porque su pueblo se estaba muriendo de hambre, él comenzó a llorar y del cielo cayeron lágrimas de sol y eso es la quinoa, ¿sí? Y te aseguro que el 99% de los colombianos no han oído este mito. Y se saben el Padre Nuestro, y se saben el Ave María, y se saben los 10 mandamientos, y todos han ido a Jerusalén a ver dónde nació Jesús y dónde está la estrella de Belén. Y ahora viene la estrella de Belén, ahora Júpiter y Saturno se juntan y la luna en medio y se va a ver la estrella de Belén. O sea que habernos desconectado de lo cósmico, que es lo espiritual, ¿sí? Jane Singer hace una expresión muy buena para explicar el ser humano. Él dice que el ser humano es como una casa, ¿no? Y entonces esa casa es como el cuerpo. Y luego el ser humano de estar habitando ese cuerpo se pregunta, bueno, pero ¿quién habrá diseñado esta casa? Y en la medida que se empieza a preguntar quién ha diseñado esta casa, pues ahí aparece el alma humana, ¿no? Y después se pregunta, bueno, pero ¿y la energía? Esto le prende la luz, esto tiene bombillos, ¿y la energía cómo le llega? ¿Cuál es Y su esa género? sería, y esa es, sí, ¿cuál es la planta generadora de energía? Pues a mi casa le llega la luz del Chicayá o de Salvajina, ¿no? Y esa energía pues sería
eso que sería como lo cosmogénico, lo cosmológico, ¿sí? Esa es la Tagua chacana. Y te aseguro que si tú le preguntas a 1000 egresados de la Universidad del Valle cómo se llamaba este continente antes de que llegara Américo Vespucio, y muy pocos te contestarán Abdala Yala. Y en tan recorrido de descripción y tu narrativa tan interesante, ¿se pudiera saber cuál es esa mayor pasión que ha habido hasta el momento en tu vida? Una persona tan recorrida No, en cosas creo que como te lo dije de alguna manera. lo, El lo, día que, lo, lo, el, lo el día que insinuaste. me encuentro me encuentro, perdón, me encuentro con Nelson y me dice, ¿verdad que usted es médico? ¿Verdad que usted es psiquiatra? ¿Verdad que usted es profesor? Y yo, sí, sí. ¿Y será que yo le puedo hacer una pregunta? Y yo, sí, por favor, los estudiantes me hacen muchas preguntas. ¿Por qué el hombre quiere comer todos los días y no sabe sembrar lo que se come? Y Apasionante. desde ese momento me di cuenta que mi intelectualidad no me servía sino para defenderme de mi propia ignorancia, ¿sí? Entonces, esa soberbia intelectual, esa academia, ese claustro, esa cantidad de doctores, esta cantidad de maestros, esta cantidad de profesores, El y no tienen seminario, sembrado una puta zanahoria, y no tienen sembrado perejil, y no saben cómo una mata de cilantro, y no saben cómo se saca la semilla de la racacha, o sea, ¿sí? Entonces, estamos en unos mundos tan el aire, tan de principitos, tan de sospedí, pues por allá, en las nubes, ¿no? En estos días un paciente me dijo, no, doctor, es que yo todos mis sueños los mando para la nube, ¿no? Y yo pues, al principio no le entendía de qué era que me estaba hablando, pues, ¿no? Porque él me traía un sueño y resulta que lo guardó, pero se le fue para la nube. El hecho fue que no me pudo contar el sueño porque su sueño estaba en la nube, ¿sí? Y es un neurólogo, pues que no tienes una hora en la semana para él ir a tratar de mirarse en un espejo y preguntarse por qué es como es, ¿sí? Si hay un jaque mate en la psicología son los mellizos. Eso se lograron ver adentro, ¿no? Si no nos toca pues todo lo que Ricord trata de explicarnos en ese otro, ¿no? En esa otredad o en esa alteridad que hay en cada uno de nosotros, ¿no? Tienes ese otro en mí. Entonces, claro, ¿no? Ya a este punto de vida, ya estoy a punto de jubilarme, que es otra cosa que ya me estoy dando cuenta, el error tan impresionante, sí, porque nos metieron la idea de la pensión como una enfermedad, ¿no? Yo vi en Europa gente autoinfligirse amputaciones para cobrarle a Francia. Tobin Natán llama eso la neurosis del inmigrante, ¿no? Eso es unas desadaptaciones impresionantes y hay gente que odia el país donde está, pero se van para allá, ¿no? Odian los gringos, pero van a vivir a Nueva York y pero después de están felices. 30 años llegan triunfantes porque estuvieron lavando baños, ¿sí? O sea, ahí hay un problema de lo que explica Julia Cristeva, extraños en nosotros mismos, ¿no? Entonces, digamos, a tu pregunta, pues, la verdad, yo estoy descubriendo Ricardo el campesino, o sea, y te digo que, por ejemplo, si yo siembro café y tengo unas maticas de café, y si me mandas una dirección, te mando una libra de café a tu casa, seguro. Eso es una Excelente. promesa. Claro que O bueno, sí. o no sé cuándo vengas a Colombia y me llamas y con mucho Ahí, gusto hola. nos tomamos un tinto y te regalo una libra de mi café, que entre otras cosas es muy bueno. Además se Dice, llama café Pico del Oro. Se llama Pico el Oro Café, porque de mi finca se puede ver muy bien Pico el Oro. O sea, no está ahí. O sea, yo estoy a 1800 metros, una tremenda ¿no? invitación. Muchísimas gracias. Para terminar, porque la imagen de la pasión es ese padecer, ¿no? Y yo pienso que el trabajo clínico es hacer que el paciente narre eso que él padece, ¿sí? Esa narrativa que está en su discurso. No sé si has visto una película en Netflix de Denise, una psiquiatra que pone una cantidad de esquizofrénicos a pintar y logra reivindicarlos a la vida de una manera impresionante, ¿sí? O sea, si nos salimos de ese padecer, de esa cristiandad que nos ha tenido pues, diría yo, tan alienados, tan colonizados, ¿no? Tan
civilizado, ¿no? Levi Strauss, después de que vino aquí, se dio cuenta que los europeos ven muy triste porque se pierden del trópico, ¿no? Yo en estos días estaba atendiendo un paciente que vive en Alemania y yo estaba sentado en la hamaca atendiéndolo aquí en mi casa y hay un palo de guayabas y llegaron 2 loras a comer guayabas. Y yo en plena sesión le dije, qué pena interrumpirlo, pero es que le tengo que decir que estoy viendo, porque es que si no, usted no me va a entender yo dónde estoy, ¿sí? O sea, de ver llegar 2 loras, dejas de cabecita azul, a comer guayabas en un palo a 10 metros de donde tú estás sentado, pues eso es Espectacular. mejor que ver Animal Channel 5 horas, ¿sí? Y ese mundo que nos pasan en pantalla, realmente Muy la artificial. naturaleza te lo muestra mejor, ¿sí? Obvio. Entonces, si nos salimos de ese padecer, de esa, la pasión de Cristo, hay que aprender a sufrir. No, ahí es que asumir la pulsión de vida, ¿sí? Y entre más tú vivas, pues aunque te mueras, estabas viviendo, ¿sí? En ese sentido, pues la vida es un eterno presente, entonces es el aquí y el ahora, y es ya lo que tengo que hacer. Bueno, doctor, Muchas gracias. yo creo que la entrevista pues ya no tenemos nada más que decir, nos ya vamos a parar a repetir pendejadas. Muy amable. Muchas gracias por este tiempo valioso, estimado maestro, profesor, psicoanalista Ricardo Perea. Cuídese mucho Bueno, y esperamos seguir estar en contacto. bueno, claro, ahí seguimos entonces. Un gran abrazo, pues, que estés muy bien.